Bueno, pues decíamos, ¿no?, que la impulsividad y la frustración, luego veremos los problemas derivados de todo esto, eh, pueden llevar a conductas que son más peligrosas que el propio trastorno. Esto cuando realmente hay un trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿eh? Eh, por tanto, vamos a tomarlo en serio al margen de que luego pueda haber diagnósticos erróneos. ¿Vale? Entonces, bueno, sabemos del TDAH, que no es nada nuevo, no es una moda, porque lo descubriría tú que ya lo observó a finales del siglo XIX y definió la hiperactividad como un síntoma de enfermedad impulsiva. Lo veía como un problema de impulsividad. Ya a principios del siglo XX, Steele describe también síntomas similares en centenares de niños y el doctor Lafora en el 17 también describe un perfil similar, el 17 del siglo pasado. Y se ha llamado de distintas maneras, hasta llegar con el DSM-3, que se publicó en 1980, a su actual denominación, que es la de trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Bueno, actualmente, ¿cómo se hace este diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios? En el DSM-4 nos decía que se tenían que cumplir una o dos condiciones de las siguientes. O sea, que se tiene que cumplir, perdón, síntomas de desatención o de impulsividad o de los dos, ¿vale? Entonces, hay que tener 6 o más síntomas de desatención, pero que estos síntomas se hayan mantenido durante al menos 6 meses y con una intensidad desadaptativa o incoherente con el nivel de desarrollo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, la gente te dice que piensan que es un niño de 1 año y medio, tiene hiperactividad porque la escoleta no para. A ver, con 1 año y medio lo normal es no parar en una escoleta. Hay que compararlo con el resto de niños. Desde luego, si hay una diferencia importantísima respecto a sus iguales de esa edad, en ese entorno, habrá que ver qué pasa. Entonces, en el tema de desatención, si es un TDA, o sea, un trastorno por déficit de atención sin hiperactividad, bastarían estos 6 o más síntomas de desatención. O puede ser un trastorno de hiperactividad. En ese caso tendría que tener 6 o más síntomas de hiperactividad o de impulsividad. Puede ser que tengan síntomas de ambos. Los síntomas tienen que estar presentes, según el DSM-4, antes de los 7 años. Esto cambia en el DSM-5, que dice que si se perciben los síntomas después de los 17 años, bastaría con diagnosticar 5 síntomas de desatención o de hiperactividad, o de los dos. Y también sube la edad a los 12 años. ¿Por qué? Pues porque puede ser que alguien haya tenido un historial de trastorno por déficit de atención con hiperactividad, pero no se le haya detectado, o sobre todo si es déficit de atención, suelen pasar mucho más desapercibidos cuando no hay hiperactividad, ¿vale? Entonces, puede ser que se diagnostique de adultos. De hecho, cada vez hay más adultos que se dan cuenta, muchas veces gracias a que sus hijos han sido diagnosticados, que ellos mismos se sienten absolutamente identificados con sus hijos y saben que ellos han tenido los mismos síntomas a la infancia, pero nunca han sido diagnosticados porque no se hablaba de este tema. Y puede ser que mantengan síntomas en su adultez. El DSM-4, que cambia este tema de la edad, que en el DSM-5 es hasta los 12, el resto de los criterios no cambian.
Eh, también en el DSM-4 hablaba de que los síntomas tienen que estar presentes en 2 o más ambientes. Esto también es importante, porque si los síntomas solo se dan en un ambiente, por ejemplo, en el hogar, o por ejemplo solamente en el colegio, esto nos tiene que hacer sospechar que en ese entorno en concreto hay algún problema, si los problemas conductuales no se dan en otro sitio. Y también tiene que implicar un deterioro significativo en la actividad social, académica o laboral. Si no hay un deterioro significativo en estas áreas o en una de estas áreas, no hay ningún motivo para diagnosticar ningún trastorno. Pues igual sería ya un problema de personalidad, de gente más activa, gente más inactiva, gente pues con menos atención o con más, pero todos los trastornos diagnosticados del DSM tienen que tener una interferencia en las áreas importantes de nuestra vida, en la escuela, o sea, en el área educativa, en el área laboral o en el área social. Si no, no tiene ningún sentido hacer un diagnóstico. En el DSM, además, 5, se añade, en la misma publicación, se van dando ejemplos de síntomas, incluyendo síntomas que pueden tener personas adultas. No excluye el TEA, porque en el DSM-4 decía que no se podía explicar estos síntomas por otro trastorno. Entonces, se tenía que excluir el trastorno del espectro autista. El DSM-5 lo mantiene porque hay mucha comorbilidad entre TDAH y TEA. Por tanto, no se puede descartar que se tenga TDAH porque se tenga un trastorno del espectro autista. Habrá que ver cuál es más importante o cuál es primario y considerar el otro como secundario, pero hay que tratar ambos. También en el DSM-5 se habla de niveles, se especifican los niveles de desadaptación, si es una desadaptación leve, moderada o grave, y si está en remisión. Por ejemplo, un adulto puede haber desarrollado estrategias de autocontrol y de autogestión y los síntomas pueden ir remitiendo porque ya ha aprendido estrategias educativas, que al final es lo que nosotros en una intervención vamos a hacer también como psicólogos, al margen de que se pueda medicar o no, que eso es otro tema que veremos después. Se modifican los subtipos, ahora en la evaluación se dirá si el TDAH es combinado o predomina la falta de atención o predomina la hiperactividad. Vale. Tenéis en la página 106 los ejemplos de los síntomas, según el DSM-5. Por ejemplo, sería un síntoma de inatención, pues con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos. Claro, la gente que dice que el TDAH no existe dice, hombre, pero todos somos despistados, todos perdemos algo, cierto. Pero un niño con TDAH es cada día. Cada día se deja cada día se dejan los deberes en casa, cada día se pierde cosas, el abrigo, la maleta, los lápices. O sea, es realmente caos. Síntomas, por ejemplo, criterios de síntomas para hiperactividad o impulsividad, que por cierto en la tabla hay una corrección de ratas, que aquí donde dice síntomas de hiperactividad e impulsividad para el TDAH, luego en la descripción, criterio debe cumplirse un patrón persistente, dice de inatención, y aquí tiene que poner de hiperactividad e impulsividad. ¿Vale? Síntomas, por ejemplo, de impulsividad sería, pues, por ejemplo, con frecuencia les es difícil esperar su turno, mientras está en una cola. Es la persona que está haciendo cola y no es capaz de estar separada
y de no moverse y de no estar resoplando, ¿no? Pero bueno, se tienen que dar más síntomas, ¿eh? Eso no puede, porque puede ser impaciente la persona, pero hay muchos otros. Por ejemplo, con frecuencia irrumpe o se inmiscuye con otros, suele interrumpir, no piensa antes de actuar, y esto le puede provocar muchos problemas sociales. Vale, la prevalencia parece que está en torno al 5,2% de la población y que es una prevalencia que es parecida en distintas culturas. Respecto a la etiología, bueno, sabemos que es un trastorno de neurodesarrollo y que hay muchos factores. Factores genéticos, factores modulados, por supuesto, por factores ambientales, sociales, educativos. Se tienen que descartar, por supuesto, otros factores que puedan estar influyendo, pero ojo a la hora de descartar factores. Por ejemplo, hace unos cuantos años, si el estilo educativo de los padres era incoherente, del padre y de la madre, ya directamente se descartaba el TDAH. O si había problemas en casa, se descartaba el TDAH porque se suponía que se debían los problemas en casa. Puede ocurrir eso. Puede ocurrir que en el hogar pues haya un ambiente estresante, ¿no? Y que el niño esté de los nervios y esté muy estresado y eso pues tenga su reflejo en la conducta. Pero no se puede descartar directamente el TDAH porque eso ocurra. Eso puede ser una explicación posible y el TDAH puede ser otra explicación posible. Sabemos que hay factores genéticos porque en estudios de gemelos sabemos que hay una heredabilidad del 60-70%, que es más probable que si un niño tiene TDAH, su gemelo también lo tenga. En cuanto a las diferencias cerebrales estructurales, que es otra de las explicaciones posibles, normalmente se hace referencia a la corteza prefrontal, que como sabéis es la que maneja todo las decisiones, la que tiene el control ejecutivo de nuestras acciones. También los ganglios basales pueden estar implicados, que son los que inhiben una respuesta. Cuando se inicia una respuesta son capaces de pararla. Y el vermis cerebeloso, que tiene que ver con la coordinación motriz, además del sistema dopaminérgico. Otros factores que pueden intervenir, pero que todo esto no es que haya una causa-efecto, son factores que se apuntan como posibles factores que pueden intervenir en el trastorno, pero no es que se haya revelado que haya una causa única. Como hemos visto, en casi ningún trastorno hay una causa única. Pues otros factores que tienen una asociación positiva, no causa-efecto, sino que hay una correlación. Pueden ser complicaciones en el embarazo, bajo peso al nacer, inestabilidad familiar, trastorno de los padres, una crianza inadecuada, ruptura de vínculos. Si el niño tiene cierta tendencia al trastorno por déficit de atención y hiperactividad, por motivos genéticos, estructurales o cerebrales, si además interactúa con un entorno que está poco ordenado, que tiene pocos límites o que es muy estresante, pues eso puede exacerbar los síntomas. Igualmente no hay marcadores que permitan que no hay un análisis, por ejemplo, de sangre o genético que nos diga este niño tiene TDAH seguro. Por tanto, solo nos podemos basar en los síntomas. Marcadores genéticos no hay en casi ningún trastorno tampoco, excepto algunos muy conocidos que hemos comentado en otras clases.
Cosas que hay que tener en cuenta. El TDAH se puede dar en cualquier persona al margen de la capacidad intelectual. No es un trastorno que se dé en personas con baja capacidad intelectual. Puedes tener una altísima capacidad intelectual y que también se dé. Y se da tanto en familias estructuradas como en familias desestructuradas. Lo que pasa es que en familias desestructuradas con mucho estrés y con muchos problemas emocionales, pues los síntomas van a empeorar, ¿vale? Pero en una familia perfectamente estructurada, ordenada y estupenda, también hay TDAH. Es necesario profundizar en antecedentes familiares para tener más datos sobre el diagnóstico. Parece que es un diagnóstico que solo le ocurre a la generación actual, o más joven, pero no es verdad. Yo, por ejemplo, tengo una familiar de mi edad que su hijo tiene TDAH, no diagnosticado, por cierto, pero lo tiene claramente, y ella ve clarísimos los síntomas porque ella los tuvo también. Lo que pasa es que ella se tuvo que buscar la vida. El hijo también se ha tenido que buscar la vida porque desgraciadamente no lo han diagnosticado, pues porque es un niño inteligente y sabe hacer una buena prueba de test, ¿no? Y como, bueno, pues no se ha recogido suficiente información, pues no ha sido diagnosticado. Los padres, igual que la sociedad en general, pueden tener distintas actitudes respecto al TDAH, o negarlo o estar excesivamente preocupados por observar cualquier síntoma que les parezca que es TDAH. Ya hemos dicho que una persona que sea muy activa, que sea muy movida, no necesariamente va a tener TDAH. Por tanto, tampoco podemos estar mirando con lupa cualquier comportamiento que no nos parezca normal. Quienes mejor suelen observar si la conducta entra dentro de lo normal o no son las escuelas, porque las escuelas tienen un nivel, que pueden comparar con otros niños de la misma edad, ¿no? Mientras que unos padres, si solo tienen un hijo o dos, y uno resulta que le sale tranquilísimo y el otro es movidísimo, pues se preocupan por el que es muy movido, ¿no? Sin embargo, en la escuela uno puede ver si hay alguien que realmente despunta en conductas muy hiperactivas o con muy poca atención. Si hay límites educativos, lo que os comentaba antes, igualmente puede que haya que diagnosticar TDAH. No se puede descartar solo por eso. Hay que hacer un buen diagnóstico. Y bueno, sabemos que si un hermano ya ha sido diagnosticado es mucho más fácil que el segundo, pues como tiene más probabilidades de tenerlo, se ha diagnosticado también con más facilidad. ¿Qué modelos explicarían el TDAH? Porque como no se sabe, tenemos que pensar en modelos que puedan explicar estos síntomas. Bueno, el modelo de Barclay, modelo híbrido de las funciones ejecutivas. Ay, perdón, que creo que me he saltado una página. No. Bueno, presenta el TDAH como un trastorno en la inhibición conductual para alcanzar un nivel de autocontrol o autorregulación. Por tanto, lo que estaría detrás del TDAH es la imposibilidad de controlar o de parar la conducta en el momento que se ha iniciado la conducta. La figura